Guipúzcoa en la Onda, con Eduardo Yáñez. Comenzamos esta edición de hoy de Guipúzcoa en la Onda y siempre intentamos entender lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todo aclarar ciertos términos. ¿Qué son las cláusulas suelo? Pues quien más, quien menos, que haya pedido un crédito a una entidad bancaria habrá oído hablar de esto. Bueno, las cláusulas suelo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto lo vamos a entender muy bien porque tenemos a la abogada y delegada de Ausbank en Guipúzcoa, Isabel Iglesias Molins, que estas cosas les explica muy bien al otro lado del teléfono. Isabel, ¿qué tal? Eguerdión. Hola, gracias por atendernos. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es esto de las cláusulas suelo? Así explicado brevemente. Bueno, la cláusula suelo es una cláusula, está reconocida como una condición general de la contratación que el banco inserta en las escrituras de préstamo hipotecario, y el efecto que produce, o al titular de ese préstamo, el efecto que le produce es que si los tipos de interés por los que se refiere la renovación de su préstamo bajan, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, y bajan considerablemente, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos establecida una especie de suelo, por eso se denomina comúnmente suelo, y de ahí no puede bajar no se calcula nuestra cuota, de tal forma que, pudiendo pagar una cuota ese año si renovamos el préstamo hipotecario, pues menor, porque han bajado los tipos de interés y tenemos un préstamo hipotecario a tipo variable, y se renueva cada año la cuota que debemos de pagar, si tenemos este suelo hipotecario no bajará nunca de esa barrera. Claro. Entonces, si esto no se ha explicado con la suficiente... Primero, se ha dicho que se iba a insertar. Segundo, se ha explicado y se han advertido de los riesgos que durante, pues imaginemos, la media de los préstamos hipotecarios están entre 25 y 30 años. Pues no pueden pasar cosas durante todo ese periodo. Entonces, el banco ya tiene, pues bueno, hechos sus números, las posibilidades, pero los usuarios evidentemente no. Y si eso no se dice con carácter precontractual, pues bueno, tenemos un problema cuando nos encontramos que bajan los tipos y nuestra cuota no baja, claro, que es cuando normalmente se entera la gente de qué es lo que tiene en sus hipotecas. Y llegamos a la entidad bancaria y decimos, pero bueno, hay gente a la que le está bajando, que paga menos y yo sigo pagando lo mismo, ¿no? Pues bueno, las entidades lo que suelen hacer es escudarse en decir que ha habido un pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque está firmado, porque además esa escritura la hemos firmado ante el notario, pero bueno, sobre todo eso hay muchísimo que decir, porque prácticamente, el caso habitual y el que ocurre es el que, tenemos confianza en el gestor bancario, el gestor nos traslada pues los puntos habituales del préstamo, del coste, del Euribor más el diferencial que tengamos, pero se omiten estos datos tan importantes que pueden conllevar pues perjuicios económicos, entiendo, porque si no lo sabes ya te está suponiendo un perjuicio, y entonces a la hora de que nos damos cuenta reclamas en la entidad bancaria y te dice que forma parte de un pacto, ¿no? Claro. Bueno, entonces, ¿y cabe la posibilidad de que esto se declare nulo? Es decir, ¿los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo puede llegar o no? Afortunadamente sí. Lo que ocurre que, primero nosotros lo que intentamos, desde luego desde Ausbank, siempre es intentar primero un acuerdo con el banco por evitar la vía judicial, ¿no? Porque sabemos que es tiempo, sobre todo dinero, y que, lo que analizamos es que haya una buena viabilidad, pero no tenemos garantía de resultado hasta que tenemos la sentencia que declara la nulidad de dicha cláusula encima de la mesa. Entonces, si el banco al final no llega a un arreglo con el cliente, de dejarle de aplicar esa cláusula, lógicamente el único paso que tenemos para dar es el de acudir a la vía judicial para solicitar la declaración de nulidad de esa cláusula, entendiendo que, pues desde nuestro modo de ver, es abusiva, y porque además, el año pasado el Tribunal Supremo se pronunció, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 9 de mayo de 2013, que todos los medios disteis a conocer igualmente, establece los criterios, y establece un criterio para que sea nula, de falta de transparencia, que es un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Que no haya sido comunicada, que no haya habido una entrega de una oferta vinculante, ¿no? En la que se especificara la existencia de esa cláusula suelo, incluso una cláusula techo, ¿no? También la hay. Lo que pasa es que los techos suelen ser muy desproporcionados hacia arriba,
en índices que ahora mismo pues bueno son impensables, ¿no? Pues un 15%, un 12%, posiblemente pues sí que es cierto que porcentajes que existían pues hace 25 años o hace 30 años en las hipotecas. Ya, y ahora estamos esperando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre si se deben o no se deben devolver las cantidades cobradas de más a los afectados por estas cláusulas. A ver, esto se ha planteado en un procedimiento que se lleva por nuestro compañero, quien lleva la delegación en Galicia, se ha planteado en un juzgado de lo mercantil. Entonces, bueno, lo que se ha dado traslado, se nos ha dado traslado para realizar unas alegaciones, porque ese juzgado en concreto lo que quiere plantear es una cuestión prejudicial sobre los efectos de la declaración de nulidad. A ver, me voy a explicar porque igual puede ser un poco complejo. El caso es que, bueno, la declaración de nulidad de una cláusula suelo lo que debe de conllevar es que si tú has pagado de más con arreglo a esa cláusula de suelo porque la has tenido en vigor, el banco te devuelva, si es declarada nula, el banco te devuelva aquello que tú has pagado de más con arreglo a esa cláusula que un tribunal ha declarado nula. Bien. Claro. ¿Qué ocurre en la sentencia del Tribunal Supremo a la que he aludido antes, la del 9 de mayo del año pasado, el 2013? Pues lo que dice es que, bueno, eso fue contra 3 entidades bancarias muy importantes, como sabéis, y entonces lo que dice que no se producen unos efectos con carácter retroactivo, porque puede obedecer, pues bueno, puede incluso llegar a quebrantar el orden económico del país, ¿no? El hecho de que a cientos de miles de personas se les devuelva todas esas cantidades, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que afortunadamente muchísimos jueces de lo mercantil lo que están haciendo, y en particular el nuestro, el de Guipúzcoa, lo que están haciendo es que una vez declarada la cláusula nula, lo que hay que hacer es aplicar la ley. El Código Civil en su artículo 1303 ya nos prevé claramente que el efecto de la nulidad será la restitución recíproca de las cosas que hayan sido objeto del contrato con sus frutos e intereses. Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que aparte de declararme la cláusula nula, me van a devolver todo el dinero que yo he pagado de más por la aplicación de esta cláusula en mis cuotas de cada mes, de cada año, del tiempo que yo haya estado pues con la cláusula en vigor, con sus intereses, ¿eh? Entonces, como los tribunales en España parece ser que no adoptan un criterio unánime, porque dependiendo de qué zonas es lo que ocurre, aunque aquí afortunadamente en el de Guipúzcoa pues estamos teniendo buenos resultados, hay que pelearlo mucho evidentemente, pero estamos obteniendo pues muy buenos resultados. Al final, pues bueno, de lo que se pretende, y creo que además pues bueno podemos ampararnos en lo que es la legislación de la Unión Europea, se va a plantear esta cuestión prejudicial para que pues bueno el Tribunal Europeo declare pues que bueno qué es lo que pasa aquí al final con los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, para que no tengamos esta inseguridad jurídica al respecto de que unos tribunales me dicen que sí a la retroactividad, es decir, que sí que me devuelven las cantidades, y otros que no me la devuelven. Claro. Isabel, ¿sabemos cuántos afectados hay en Guipúzcoa? Eso te puedo decir muchísimos. Sí. Cláusula suelo muchísimos, y además porque hay entidades bancarias que especialmente han sido muy, ¿cómo decirte yo? No sé, muy puntuales, muy, sí, ¿no? Muy puntuales a la hora de la inserción de esta cláusula. Ya. Hombre, lo lógico es que también el del banco te pudiera dar su parecer, ¿no? Pero claramente, bueno, lo que sí que es cierto es que sí que se ha dicho que esta cláusula, ojo, no es ilegal per se, o sea, no es ilegal como tal, pero ojo, si se da en determinadas circunstancias en las que hay falta de transparencia e incluso se puede tildar de que es una cláusula abusiva por la desproporción que puede haber entre cláusula suelo y techo, y porque desde luego hay una desproporción en cuanto a las obligaciones de las partes contratantes, está claro, pues bueno, pues en ese caso estamos ante lo que estamos, y desde luego hay que poner remedio, a ello. Claro que sí. Bueno, pues ahora a esperar y lo iremos contando. Exactamente, Isabel, tendréis noticias desde luego, claro, y a vuestra disposición como siempre. Un placer escucharte. Isabel Iglesias Molins, abogada y delegada de Eusbank en Guipúzcoa. Hasta la próxima. Hasta luego, adiós.